Corrían las primeras horas de la mañana del 3 de diciembre de 1995, cuando un granjero que conducía por una desolada carretera a las afueras de la ciudad de Mansfield, Texas, hizo un terrible descubrimiento. Esa mañana fue encontrada sin vida Adrienne Jones, una joven de apenas 16 años. Ese hallazgo sería el inicio de una investigación que develaría como culpables a dos personas de las que nadie sospechaba. Una historia de amor que parecía inofensiva, pero que se convirtió en una verdadera tragedia que terminó con una vida y arruinó otras más. ¿Cómo es que una sola acción puede desencadenar una serie de acontecimientos tan lamentables e irreversibles? El caso del que hablaremos hoy es una clara muestra de ello. Mi nombre es Irlanda Diego y esta es parte de la historia de Adrienne Jones. En 1984, Bill Jones, su esposa Linda y sus 3 hijos se mudaron desde Dallas a Mansfield, Texas, una ciudad suburbana que por ese entonces contaba con poco más de 20,000 habitantes. Uno de los hijos de ese matrimonio era Adrienne Jones. Su padre trabajaba reparando maquinaria para construcción y su madre era ama de casa. Al momento de los hechos, Adrienne tenía 16 años. Y era una estudiante y atleta destacada de la escuela secundaria de Mansfield, en donde cursaba el segundo año. Era una chica rubia, de tez clara y ojos verdes. Además de sus actividades escolares, Adrienne trabajaba como cajera en Golden Fried Chicken, un restaurante local de comida rápida. La gerente de dicho establecimiento ha declarado que Adrienne era su empleada superestrella, y dijo haberla colocado como cajera en el área de autoservicio porque hacía sonreír a todos. Los padres de Adrienne declararon que ella no era una joven rebelde. No así, a su papá le gustaba tener un estricto control sobre sus hijos, particularmente sobre Adrienne, su única hija, pues dijo sentir que si establecía algunas reglas, la mantendría alejada de las tentaciones adolescentes. Incluso cerró con clavos las ventanas de su habitación y le hacía mostrar un boleto del lugar en el que había estado cuando regresaba a casa de alguna salida con amigos. Por lo que se sabe, esto no ocurrió sin razón, pues unos días antes de tomar dichas medidas, el padre de Adrienne la sorprendió intentando escabullirse por la ventana para encontrarse con su novio. Por otro lado, algunos amigos de Adrienne llegaron a decir que a ella le encantaba tener la atención. Era una joven sociable, popular, abierta y muy expresiva. Fue precisamente en la escuela secundaria de Mansfield en donde Adrienne conoció a David Graham, otro estudiante destacado de último año, quien era conocido mayormente por su puesto como comandante de batallón del programa junior de dicha secundaria. Y ese encuentro, que parecía totalmente inofensivo, fue el punto de partida de una historia que tendría un final completamente lamentable. La noche del sábado 2 de diciembre de 1995, Adrienne llegó a su casa de trabajar alrededor de las 9 de la noche. Pese a que ya era algo tarde, quería hacer ejercicio y le pidió a su madre que la acompañara a un gimnasio al que iba con regularidad, ubicado en Crowley, una ciudad cercana a Mansfield. Ambas fueron hacia allá y estuvieron juntas en esa que fue la última noche con vida de Adrienne. Linda Jones, la madre de Adrienne, recuerda que su hija estaba muy pensativa y que de regreso a casa estuvo cuestionándose acerca del comportamiento de las personas y los motivos que tenían para actuar de cierta manera. Al llegar a su domicilio, cerca de las 10:45 de la noche, el teléfono sonó. Una versión apunta a que se trataba de David Graham, el joven atleta y capitán de la secundaria. De acuerdo con lo dicho por la madre de Adrienne, supo esto porque al colgar fue ella misma quien le dijo que era David y que estaba molesto por algo. Una segunda versión indica que el novio de Adrienne le habló por teléfono esa noche y que durante esa comunicación entró una segunda llamada, que habría sido la de David Graham. Se cree que lo que en realidad pudo suceder fue que desde un inicio la llamada fue con David.
Linda, la madre de Adrian, declaró que al colgar su hija se veía inquieta y se fue a su habitación. Se presume que en algún momento después de la medianoche, Adrian salió a escondidas de su casa para encontrarse con alguien. Uno de sus hermanos menores declaró haber escuchado por la noche el ruido forzado de un motor en marcha lenta afuera de la casa. Dijo haberse asomado por la ventana y ver lo que le pareció era una camioneta que se alejaba. A la mañana siguiente, Adrian no estaba en su habitación y su cama estaba hecha. Su madre se dio cuenta alrededor de las 6 de la mañana porque el despertador de su hija no dejaba de sonar. En un primer momento, sus padres creyeron que Adrian se había levantado temprano para ir a correr. Sin embargo, sus tenis estaban en el dormitorio, y entonces se preocuparon aún más. Algo extraño sucedía. Fue entonces que, al recordar que la noche anterior Adrian había mencionado a un hombre llamado David, Linda se comunicó con Leanne Burke, la entrenadora deportiva de la escuela secundaria, para preguntarle por un chico llamado David que era atleta en Mansfield High. La entrenadora le dijo que debía tratarse de David Graham. Linda le contó que su hija estaba desaparecida y que por la noche David había hablado con ella. Ante esa información, la entrenadora se mostró un tanto sorprendida, pues no sabía que Adrian y David fueran amigos. En esos instantes, envió a otro estudiante para que buscara a David en su salón y le preguntara si había hablado con Adrian la noche anterior. La respuesta de David fue la siguiente: ¿hablé con Adrian la noche anterior? No. ¿Por qué lo haría? El granjero que encontró el cuerpo de Adrian Jones inicialmente pensó que se trataba de un animal atropellado, pero al acercarse se dio cuenta de que no era así. El cuerpo de la joven estaba sobre el suelo, detrás de una valla de alambre de púas. Llevaba puesta la ropa deportiva que usó para ir al gimnasio la noche anterior, unos pantalones cortos de franela y una camiseta gris. Además, estaba descalza. Pocas horas después del descubrimiento, la joven fue identificada como Adrian Jones, una estudiante local de 16 años de edad. Las autoridades llegaron a la conclusión de que Adrian fue asesinada. En la escena del crimen no se encontraron indicios de él o los atacantes. Adrian no presentaba marcas de ataduras y en su casa no había señales de irrupción. Por lo tanto, los investigadores determinaron que su asesino era alguien a quien ella conocía. A los otros descubrimientos se sumaban los resultados arrojados por la autopsia. Adrian no presentaba signos de abuso sexual, lo que descartaba una violación como móvil del crimen. Para las autoridades, el asesinato había sido producto de una furia desmedida. El rostro de Adrian quedó irreconocible. La joven recibió 2 disparos y un fuerte golpe en la cabeza. Esto ponía sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quién guardaba contra ella tanto enojo y rencor para lastimarla de forma tan terrible? Dadas las características del asesinato de Adrian, así como el contexto en el que se desenvolvía y la popularidad que tenía en la comunidad estudiantil, los investigadores comenzaron a indagar en la escuela secundaria de Mansfield, poniendo su atención principalmente en los estudiantes, sobre todo en aquellos que tenían cierta relación con ella y en los jóvenes que contaban con un historial problemático. Mientras las averiguaciones se desarrollaban, en la secundaria se vivía un clima de indignación e incertidumbre ante los trágicos acontecimientos. Un día después del hallazgo, el director hizo el anuncio de la muerte de Adrian y se guardó un momento de silencio en su honor. En la agenda de Adrian, los investigadores encontraron los datos de 30 jóvenes. Esa información fue revisada y se realizaron las respectivas entrevistas sin encontrar ningún indicio importante. Lo que se decía eran más que nada rumores, que Adrian había salido a una cita esa noche, que lo había hecho anteriormente, que había traficantes involucrados o incluso se habló de una venganza entre amigas, pero ningún dato realmente certero y relevante. Como parte de los entrevistados estuvo David Graham, con quien la policía tuvo un encuentro meramente superficial, ya que por su excelente historial, las autoridades estaban convencidas de que él no estaba involucrado en los hechos.
Su nombre ni siquiera estaba registrado en los datos que Adrian tenía en su agenda, y cuando preguntaron a los amigos de la joven quién podía tener una relación cercana con ella, nunca mencionaron a David. Otra situación que resultó llamativa fue que durante un servicio conmemorativo para Adrian, a David se le vio conmovido. Sin embargo, no era el único. Muchos estudiantes estaban conmocionados ante lo ocurrido. El primer sospechoso importante para la investigación fue un joven cuyo nombre real no se reveló. Vivía en un campo de casas rodantes y tenía una pésima reputación. Se sabía que estuvo involucrado en episodios sumamente violentos con chicas, una de ellas una amiga muy cercana de Adrian, y que incluso tenía una orden de restricción para mantenerse alejado de ella. Se sabía que en una de las audiencias, Adrian testificó a favor de su amiga, y ese joven la amenazó diciéndole que pagaría por ello. Pese a las fuertes sospechas sobre ese joven, se descartó su culpabilidad debido a que tenía una sólida coartada y pasó la prueba de polígrafo. Otro sospechoso importante fue Tracy, el novio de Adrian. Las sospechas comenzaron a raíz de que él nunca volvió a comunicarse con la familia de Adrian luego del asesinato. No así, no se encontraron indicios de su participación en los hechos y también superó la prueba del polígrafo. Fue precisamente Tracy quien proporcionó a los detectives un dato que parecía revelador. Recordemos que la noche de la desaparición de Adrian, ella habló por teléfono con Tracy y mientras la llamada estaba en curso, ella le dijo que estaba entrando otra llamada de alguien llamado Brian. Adrian le dijo que Brian estaba deprimido y que quería encontrarse esa noche con ella para hablar. Ese chico llamado Brian, mencionado por Adrian, era Brian McMillan, quien trabajaba en un establecimiento cercano a una tienda Subway en la que alguna vez trabajó Adrian. Por testimonios de familiares y amigos de Adrian Jones, se supo que Brian estuvo enamorado de ella y que, en cierta forma, comenzó a acosarla. Los investigadores comenzaron a indagar en la vida de Brian y descubrieron que tomaba 4 tipos de medicamentos, pues padecía depresión clínica. Brian fue llamado a la comisaría para declarar y, en primera instancia, dijo que no conocía a Adrian, pero terminó por admitir que sí la conocía. Cuando fue cuestionado sobre si había hablado con ella la noche en que desapareció, dijo que no lo recordaba, pero que era probable que sí lo hubiera hecho. Admitió también que esa noche bebió por primera vez en 6 meses y dijo haberlo hecho de más. Para las autoridades, el perfil de Brian encajaba con el del posible asesino de Adrian. Fue rechazado por ella, tenía problemas de salud mental, era considerado un chico raro y tenía una camioneta. Recordemos que se creía que una camioneta fue vista cerca de la casa de Adrian la noche en que desapareció. Los investigadores creían que él habría buscado la manera de encontrarse con Adrian la noche de los hechos y que, por alguna razón, él habría perdido el control, lo que lo llevó a quitarle la vida. Y es que, cuando le preguntaron si había ido a la casa de Adrian esa noche, él dijo que tal vez sí, pero que no lo recordaba. Por otro lado, el padre de Brian aseguraba que su hijo había regresado a casa la noche de la desaparición y que no volvió a salir. Los amigos de Brian aseguraban que él era un chico amable y que, a pesar de ser un tanto retraído, nunca lastimaría físicamente a alguien. Brian McMillan fue detenido el 15 de diciembre de 1995 por el asesinato de Adrian y pasó la Navidad y la víspera de Año Nuevo en prisión. No obstante, posteriormente la Fiscalía de Distrito ordenó la realización de una prueba de polígrafo, misma que el acusado pasó, y cito, con gran éxito. Con la liberación de Brian McMillan, la investigación volvía al inicio. Era momento de replantearse los hechos, los posibles sospechosos, las razones y las pistas. ¿Quién estaba detrás del asesinato de Adrian? Una amiga de Adrian, llamada April Grossman, declaró lo siguiente: muchos de nosotros teníamos la extraña sensación de que el asesino caminaba por los pasillos junto a nosotros, y era cuestión de tiempo para que se demostrara que esa inquietante sensación no surgió de la nada. Los días y los meses comenzaron a pasar,
y sin ninguna pista que orientara las averiguaciones, el caso comenzaba a estancarse. Los padres de Adrian estaban desesperados. Si pudieran, habrían hablado con cada persona del pueblo para encontrar algo que ayudara a la investigación. Linda Jones iba cada noche al sitio en donde fue encontrado el cuerpo de su hija para ver si el asesino regresaba al lugar del crimen, pero nada pasaba. No había ningún sospechoso. En Mansfield, la vida continuó y muchos de los estudiantes de la escuela secundaria se preparaban para ir a la universidad o comenzar nuevas etapas fuera del pueblo. Dentro de esos estudiantes que iban a partir estaba David Graham. David era un joven al que se le veía recorrer los pasillos de la escuela secundaria con su corte de pelo militar y una postura firme y erguida. Era el menor de 4 hijos, sus padres estaban separados y vivía con su padre Jerry Graham, un profesor jubilado. Su mamá, también profesora jubilada, vivía en Houston. Desde que David tenía 7 años, le dijo a su padre que quería convertirse en piloto de la Fuerza Aérea. Esto luego de presenciar su primer espectáculo aéreo. Y eso no fue solo el dicho inocente de un niño. David tenía claro lo que quería lograr y nunca dejó de esforzarse para concretar su sueño. Era un estudiante destacado y se preparaba para ingresar a la Academia Aérea de los Estados Unidos en Colorado Springs. En la secundaria, algunos de sus compañeros se dirigían a él como Coronel Graham. Se ha dicho que era un chico sumamente respetuoso. Aunque David estaba concentrado en su preparación profesional, en ese camino conoció a una joven llamada Diane Zamora. David y Diane se conocieron en reuniones de la Patrulla Aérea Civil a las que ambos asistían cada semana. Ese encuentro se dio 4 años antes del asesinato de Adrian Jones. Diane era una joven dedicada e inteligente, y al igual que David, estaba decidida a ingresar a una academia militar de los Estados Unidos. Su historial era brillante. Era integrante de organizaciones estudiantiles y científicas. Tocaba la flauta en la banda de música estudiantil, era atleta y antes de optar por una carrera militar, pensó en estudiar física. Era una joven reservada y cuidadosa con su vida privada. Diane provenía de una familia de clase media y de fuertes creencias religiosas. Ella era la mayor de 4 hijos. Al momento de los hechos, Diane cursaba el último año de secundaria en Crowley, una ciudad cercana a Mansfield. Además de estudiar, Diane tenía un empleo en una tienda de ropa para ayudar con los gastos familiares. Esta joven sumamente preparada y de altas aspiraciones era la novia de David. Sus más cercanos los consideraban en un inicio como una pareja ideal y les auguraban un exitoso futuro. Pero en ese recorrido lleno de logros y buenos augurios, apareció Adrian Jones. La relación de David y Diane parecía envidiable. Compartían gustos simples y profundos, así como grandes sueños, y podían hablar durante horas acerca de ello. La verdad es que ambos estaban enamorados, siempre querían estar juntos y sus planes comenzaron a formarse en torno a esa idea. La noticia de esta relación resultó una enorme sorpresa para la familia de Diane, una joven que había tenido pocos novios y que se mostraba enfocada en sus estudios. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se dieron cuenta de que no se trataba de algo pasajero y comenzaron a ver en David a un joven cortés y educado que realmente se preocupaba por Diane. No así, había situaciones que inquietaban a los familiares de la joven, como el hecho de que David tuviera una colección de rifles de caza, que llegara a decir que podría conseguir que sus compañeros del batallón hicieran lo que él les pidiera y que, en ocasiones, su relación con Diane tuviera tintes un tanto obsesivos. Y es que, tan solo un mes después de haber comenzado el noviazgo, la pareja les informó a los padres de Diane que estaban comprometidos y que se casarían en agosto del 2000, luego de graduarse de sus respectivas academias militares. Inclusive, David había vendido un par de sus rifles para hacer el primer pago del anillo de compromiso. Su amor se desarrollaba a pasos agigantados y la primera fractura de esa idílica historia estaba por ocurrir. Durante el primer fin de semana de noviembre de 1995,
David viajó a Lubbock, Texas, junto a un equipo de atletas de la secundaria de Mansfield para participar en una competencia regional. El equipo femenil también fue parte de ese viaje, y dentro de las competidoras estaba Adrienne Jones. No se sabe con certeza si durante ese viaje sucedió algo entre David y Adrienne. Nadie recuerda haberlos visto juntos. Sin embargo, de acuerdo con la versión de David, cuando regresaron a Mansfield, Adrienne le pidió que la llevara a su casa, y en el camino hacia allá, ella le dijo que se desviara. Según David, esa noche él y Adrienne sostuvieron relaciones sexuales, y ese encuentro, fugaz y equivocado, tendría las peores consecuencias. De acuerdo con declaraciones de David Graham, luego de ese hecho, él no soportó el peso de su error y le confesó a Diane lo que había hecho. Ella explotó de ira y, profundamente decepcionada, le ofreció una solución para remediar su traición. Con base en esta versión, Diane le pidió a David que le quitara la vida a Adrienne Jones, como una especie de sacrificio para rescatar su relación. Tan solo 4 semanas después de dicha confesión, el cuerpo sin vida de Adrienne Jones fue encontrado con evidentes signos de violencia, y no se trataba de ninguna coincidencia. Esa misma noche, un amigo de David, que vivía en la ciudad de Burleson, cerca de Mansfield, escuchó un golpe en su ventana. Se trataba de David y Diane, quienes, con la ropa ensangrentada, entraron a la habitación. Según la declaración del amigo de David, él le pidió que no hiciera preguntas. Dijo que parecía que él y Diane estaban molestos, pero luego ambos se tumbaron en el suelo y se abrazaron. Se sabe que luego del asesinato de Adrienne, la relación entre David y Diane se tornó más obsesiva. Familiares de la joven han declarado que ella mencionaba exageradamente a David en cualquier tema de conversación, y él comenzó a llenarla de regalos e incluso le dio el anillo de compromiso. Su cercanía aumentó considerablemente y asimismo la ansiedad cuando uno no sabía del otro. Durante la primavera de 1996, David y Diane se enteraron de que fueron aceptados en las academias militares a las que se habían postulado. Sin duda, era una gran noticia. Ambos recibieron halagos, felicitaciones y un enorme reconocimiento. Inclusive fueron entrevistados por una revista local. La fecha llegó y ambos partieron de sus hogares para comenzar una nueva etapa. Entre extenuantes entrenamientos y la adaptación a un nuevo sistema, David y Diane parecían continuar con sus vidas según lo planeado. Con altibajos y la distancia de por medio, su relación seguía en pie y todo parecía seguir su curso. Así fue hasta que una conversación ordinaria se convirtió en una estremecedora confesión. Aunque la relación de Diane y David continuaba, había episodios de mucha tensión entre ambos. Esto llevó a que Diane decidiera comenzar a relacionarse con el líder de su escuadrón, un joven originario de Chicago llamado Jay Gould. Esa relación comenzó como una amistad. No obstante, en cierto punto, Diane quiso provocarle celos a David con Jay. David llegó a enviar correos amenazantes a Jay y a comunicarse con funcionarios de la academia para decirles que Jay acosaba sexualmente a Diane. También escribió cartas a Diane pidiéndole que no lo engañara y escribiendo frases como la siguiente: "Recuerda lo que nos une". La importancia de este punto radica en una conversación en la cual, hablando sobre David, Jay le preguntó a Diane si él alguna vez la había engañado. Ella le dijo que sí, y cuando Jay le preguntó qué había hecho al respecto, la respuesta que Diane le dio lo dejó atónito. Diane dijo haberle pedido a David que le quitara la vida a la chica con la cual la había engañado. Totalmente impactado, Jay escuchó a Diane mientras le contaba cómo vio a David asesinar a una joven llamada Adrienne. Ella aseguró no haber participado. El código de honor de la Academia Naval en la cual estaba Diane establecía que un guardia debía denunciar a cualquier otro compañero que mintiera, hiciera trampa o infringiera la ley. Sin embargo, Jay no le dijo a nadie lo que Diane le contó. Pero por lo visto, Diane no estaba dispuesta a seguir guardando ese oscuro secreto, y durante los últimos días de agosto de 1996, al tener una conversación nocturna con sus 2 compañeras de cuarto,
Mandy Gotch y Jennifer McKerney. Una de ellas le dijo a Diane que David y ella se veían muy enamorados, y dijo también lo siguiente: apuesto a que ustedes dos harían cualquier cosa el uno por el otro. De acuerdo con lo referido por un investigador del caso, Diane respondió que sí. Entonces, la compañera le preguntó si incluso matarían a alguien, a lo que Diane contestó: lo hemos hecho. Luego de esa afirmación, Diane le relató una parte de lo que habría sucedido la noche en que Adrienne Jones fue asesinada. En un principio, sus compañeras no podían creer que lo que escucharon fuera real. No así, dada la gravedad de la información, a la mañana siguiente le contaron sobre lo sucedido a una de las autoridades de la academia. Fue así que un abogado de la Marina se comunicó con los departamentos de policía del área de Dallas-Fort Worth para preguntar si tenían algún caso sin resolver de una menor asesinada. Como resultado de esta comunicación, 2 detectives del caso de Adrienne tomaron un vuelo hacia Annapolis para dirigirse a la Academia Naval de los Estados Unidos. Diane Zamora fue interrogada por los detectives, pero no admitió nada, y dado que carecían de pruebas en su contra, no podían arrestarla. Sin embargo, las autoridades de la academia le informaron que debía tomarse un tiempo hasta que se aclarara la situación, y le dieron un boleto de avión para que regresara a su casa en Texas. En su retorno, Diane se desvió y viajó a Colorado Springs para encontrarse con David. Ese sería su último encuentro en libertad. Los detectives se dirigieron a Colorado Springs y, aunque inicialmente David negó todo lo que Diane había dicho, orillado por los oficiales de la Fuerza Aérea que le recordaban su deber por decir la verdad, terminó por quebrarse y confesar lo sucedido entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de diciembre de 1995. En su confesión de 4 páginas y media, David Graham relata que luego de haber engañado a su novia Diane con Adrienne, estuvo atormentado por la culpa y la vergüenza, y, al no poder más, le contó a Diane lo que había pasado. Diane estuvo gritando y llorando por al menos 1 hora. Se sentía totalmente traicionada por el hombre con el que planeaba casarse, y luego de unos momentos le pidió a David asesinar a Adrienne Jones. Con base en esta confesión, la noche del 2 de diciembre de 1995, David llamó a Adrienne y le dijo que quería verla. Pasó a recogerla en un auto de los padres de Diane y condujo a través de un camino rural apartado. Lo que Adrienne no imaginaba era que no estaba sola con David. Diane estaba escondida en la parte trasera del automóvil. Cuando se detuvieron y David sostuvo a Adrienne, haciéndole creer que estarían juntos, Diane salió de su escondite y, usando una mancuerna de David, golpeó fuertemente a Adrienne en la cabeza. Para su sorpresa, ese golpe no acabó con Adrienne, quien salió corriendo del auto malherida y asustada. Por desgracia, las heridas de la joven eran tan graves que no pudo llegar muy lejos, desplomándose unos metros más adelante. En esos momentos, David, convencido de que no podía permitir que Adrienne escapara, accionó su arma contra ella y le quitó la vida. David aseguró que después de hacerlo, él y Diane lamentaron sus acciones. Luego de la confesión, la policía registró la casa de los Graham, encontrando el arma homicida y varias mancuernas en el ático. Semanas después, cuando Diane fue confrontada, miró a los oficiales y procedió a darle su propia confesión de los hechos. Ambos fueron detenidos y procesados. En ese momento tenían 18 años. Alan Patton, el sargento de la policía encargado de tomar la confesión de Diane, declaró en una entrevista que ni ella ni David eran sospechosos en el caso hasta que Diane habló. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas de que el encuentro sexual entre David y Adrienne Jones nunca ocurrió. Sin embargo, David siempre sostuvo que sí pasó. Hasta la fecha, Diane Zamora afirma ser inocente. En 2007 declaró en una entrevista para la cadena NBC haber asumido la culpa para proteger la carrera de David. En el año 1998, Diane Zamora y David Graham fueron declarados culpables del asesinato de Adrienne Jones y condenados a cadena perpetua.
Cuando se dio a conocer que David y Diane eran culpables de la muerte de Adrian Jones, muchos se quedaron estupefactos. No podían creerlo. Dos jóvenes ejemplo, estudiantes de excelencia, buenos hijos, aspirantes a una exitosa carrera militar. Dos jóvenes a los que nadie podía apuntar como sospechosos de un acto tan terrible. De Adrian se dijo mucho, pero quienes la conocieron saben que era una joven que desbordaba alegría, que te sonreía sin conocerte, dedicada en sus estudios, en su trabajo y con grandes sueños en mente. Sus amigas más cercanas siempre dudaron de la versión de David. Aseguran rotundamente que Adrian tenía sus códigos y nunca habría salido con el novio de alguien más. Quizá la verdad íntegra nunca se conozca, pero lo que sí es una realidad es que a Adrian le arrebataron la vida, una vida de tan solo 16 años, una vida que nadie tenía derecho de tomar.